Feliz sábado a todos ustedes que están aquí presentes y también a todos los amigos que nos ven a través de la televisión y las redes sociales. Que Dios nos bendiga a todos. Quiero invitarles para que hagamos juntos una oración antes de comenzar y a la medida que sea posible nos ponemos de rodillas, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú estés en medio de nosotros, que tus ángeles santos estén aquí y tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija y nos guíe en todo lo que digamos, lo que está en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Pedimos tu presencia y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el tema Los actores del tiempo del fin. Los actores del tiempo del fin, como veremos en este tema, están posicionándose para cumplir sus roles proféticos en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. Nosotros vivimos en una época muy importante, proféticamente hablando. Ante nuestros ojos están ocurriendo grandes cosas muy importantes. Y en este tema voy a intentar abarcarlo. Es un tema amplio, así que voy a resumir todo, pero quiero que tengamos la impresión general de lo que vamos a estudiar. En la profecía nos revela en Apocalipsis 14 el llamado final que debe dar el pueblo de Dios, la humanidad, antes que venga Jesucristo. El mensaje de los 3 ángeles. Y ese mensaje en Apocalipsis 14, versículo 6, dice que tiene que llegar a todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo, antes que venga el fin. El evangelio eterno, final. Y ahí mismo también encontramos que el juicio final inició. Y también que debemos dar gloria a Dios, honrar su santo nombre. Y el segundo mensaje angelical dice que Babilonia ha caído. Babilonia ha caído. Un poco más allá en Apocalipsis 18, versículo 1 al 4, nos hablan palabras parecidas. Nos habla de que al final de la historia humana, este mundo será iluminado una vez más con poder y gloria y que el llamado final será a los habitantes que aún están en Babilonia abandonar ese lugar. Salid de ella, pueblo mío, es el llamado del Señor. Apocalipsis 18:4. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos definir Babilonia? Si este mensaje, según Apocalipsis 14:6, tiene que ir con fuerza al mundo entero, entonces ese mensaje tiene que venir con el poder del Espíritu Santo, con alta voz, como dice el versículo. Y por lo tanto, aquellos que debemos llevar este mensaje, debemos entender qué es Babilonia, de la cual debemos llamar a los hijos de Dios a salir. Es muy interesante, en Apocalipsis capítulo 16, nos revela que Babilonia tiene una constelación final de 3 integrantes, 3 actores. Apocalipsis 16, versículo 13 y 14 nos revela: vi salir de la boca del dragón, ahí está un actor, de la boca de la bestia, segundo actor, y de la boca del falso profeta, el tercer actor, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. El versículo 19 dice que cuando finalmente Babilonia colapsa, este sistema se vuelve a dividir y desintegrar en estos 3 componentes. Pues ahí dice, la gran ciudad, la gran Babilonia, fue dividida en 3 partes. Entonces, cuando finalmente colapsa Babilonia, colapsa también este sistema babilónico del fin. Ahora, si nuestro mensaje es, salid de ella, pueblo mío, ¿de dónde? De Babilonia. Tienen que salir de los 3 componentes, del dragón,
de la bestia, del falso profeta. Pues en cada uno de estos partes que conforman Babilonia hay hijos de Dios que tienen que salir y que tienen que unirse al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio y la fe de Jesús. Ahora, esta historia humana es muy trágica, muy dramática, y este segundo mundo en el que vivimos después del diluvio tiene todos unos siglos y milenios de conflictos políticos, religiosos, económicos, sociales, bélicos. Y vivimos en una tierra que la palabra de Dios nos indica que es una tierra básicamente donde tiene control el enemigo. Pues aquí nomás somos embajadores, dice Jesucristo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que el príncipe de este mundo, hablando del diablo, el príncipe de este mundo, el que básicamente tomó control de los reinos terrenales, lo mencionó varias veces Jesucristo. Y cuando en la segunda tentación allá en el desierto, Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado por el diablo le ofreció los reinos de la tierra y su gloria, diciendo, a mí me ha sido dado y yo le entrego a quien yo quiero. Y de esta manera, la historia humana, desde la antigua Babilonia a lo largo de los siglos y milenios, hasta el tiempo del fin, es una historia que ahora vamos a analizar a grandes rasgos. Gracias a Dios tenemos las profecías. En el libro de Daniel encontramos que hay una secuencia de 4 reinos e imperios. Daniel 2 está representado con la estatua de metales, la cabeza de oro, Babilonia, los brazos de plata, Medo-Persia, el vientre de bronce, Grecia, y las piernas de hierro, Roma. El cuarto y último metal, Roma. Roma que luego sufre una transición. Pues ahí están los 10 dedos, ahí se mezcla y se añade el elemento del barro. En Daniel 7 la misma historia, las 4 bestias. La primera como el león, Babilonia. La segunda el oso, Medo-Persia. La tercera como el leopardo, Grecia. Y finalmente la terrible y espantosa Roma. Jesús vivió durante la 4ª bestia, durante el 4º metal, durante la última de estas potencias que describe la profecía en Daniel 2 y 7. Jesús vivió durante el terrible imperio romano. Ahora, el problema de todos estos imperios es que siempre han caído en un error. El error de permitir que la religión tome control de la política. Eso ocurrió en cada uno de estos imperios. Y entonces, cuando esto ocurrió, surgieron leyes religiosas y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, bajo persecución, derramamiento de sangre. En Babilonia, al horno de fuego. En Medo-Persia, al foso de los leones. Y así podemos ver cómo a lo largo, cuando la política emitió leyes religiosas y permitió que la religión tomase control y emita sus dictados, entonces se perdió la libertad religiosa y hubo tribulación para el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 17 lo describe muy interesantemente al decir que la mujer monta la bestia. En Apocalipsis 17 encontramos una mujer que es una mujer caída, es una mujer ramera, la Gran Babilonia se llama, eso es lo que tiene en su frente. Y luego encontramos el contexto de Apocalipsis 17 que inicia y nos muestra cuál es el problema de trasfondo. Y en los primeros 2 versículos de Apocalipsis 17 dice que la mujer se convirtió ramera porque tuvo relaciones ilícitas, prohibidas, con los reyes de la tierra. Se metió con la política mundial. Eso es lo que pasó. Y todos estos reinos representados ahí tuvieron exactamente ese problema. Y luego un poco más allá, en el versículo 6, muestra la consecuencia de unificación de iglesia-estado, que es derramamiento de sangre.
persecuciones, leyes religiosas contra las minorías que creen diferente, que no se someten al sistema. Es por eso que Apocalipsis 17 nos escribe la enorme importancia de seguir el consejo de Jesucristo. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero no lo mezclen. No des al César lo que es de Dios y no des a Dios lo que es del César. No unan iglesia y Estado, política y religión, porque eso tiene consecuencias terribles para los hijos de Dios. Siempre ha sido así. Ahora en Apocalipsis 17 dice que la mujer monta la bestia. Muy interesante. La bestia tiene 7 cabezas ahí en la descripción y 10 cuernos. 7 cabezas. La mujer bíblicamente, proféticamente es un símbolo de la iglesia. Hay muchos versículos que nos confirman que la mujer en profecía simboliza la iglesia. Pero aquí en Apocalipsis 17 la iglesia está caída, pues se alejó de su creador, se alejó de Dios y se fue tras los poderes terrenales, temporales. Le fue infiel a Dios, pues en vez de ser fiel a Dios, su simbólico esposo y marido, se fue tras la política mundial. Eso es lo que pasó. Y ahora esta mujer monta la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Es decir, ella monta toda esta bestia desde la primera hasta la 7ª cabeza. El contexto nos explica que es una secuencia, pues dice 5 han caído, 1 es, 1 vendrá y durará corto tiempo, y luego vendrá el 8º, que es de entre los 7, vuelve a aparecer y va a perdición. Entonces vemos, aquí se trata de una secuencia. Y saben, esta mujer que tiene en su frente el nombre Babilonia. Ustedes saben lo que significa Babilonia. Babilonia significa confusión, ya que es una mujer apóstata, confusión religiosa, que lamentablemente al tomar control de los poderes políticos ha infundido confusión religiosa y espiritual a todos los habitantes de todos estos diferentes reinos e imperios de la historia mundial. Muy interesante, al decir que tenía en su frente el nombre Babilonia, su carácter es confundir, engañar y hacer perder. Por eso el diablo es descrito en Apocalipsis 12, versículo 9, como aquel que engaña el mundo entero. Pues detrás de esta mujer ramera, detrás del escenario está el diablo, que a través de la religión equivocada, falsa, impuesta por la fuerza, hace estos engaños. Por eso Jesús lo identificó como el príncipe de este mundo. En el libro de Daniel, capítulo 10, cuando la profecía nos permite ver detrás del escenario de lo que está ocurriendo a nivel angelical, dice que el diablo era el príncipe de Grecia, el príncipe de Medo-Persia. Y en Daniel 9, si lo leen, también dice el príncipe que vendrá, que destruirá la ciudad, el príncipe de Roma. Es decir, el diablo se ha ido adaptando a los diferentes reinos e imperios de la tierra, como un camaleón. La mujer se ha ido adaptando las cabezas. Reinos suben, se levantan y reinos caen. Pero la gran ramera sigue. Y una vez que colapsa una, comienza a controlar y montar la siguiente, para seguir manteniendo el engaño y la confusión en la tierra, como un camaleón. Es algo muy triste. Ahora, en Daniel capítulo 7, cuando vemos la secuencia de los 4 bestias, comenzando con Babilonia. Muy interesante, pues en Apocalipsis 17, cuando nos mostró que esta mujer tiene en su frente escrito el nombre Babilonia, obviamente se trata de confusión espiritual y religiosa, pero también nos lleva mentalmente a Babilonia, que fue justamente el inicio de la secuencia de reinos e imperios. Hay algunas personas que interpretan que la secuencia comenzó inclusive antes, con Asiria o con Egipto, pero yo no comparto ese punto de vista porque en Daniel 2, toda la vez que comienza la secuencia profética, siempre comienza con Babilonia. Y también
en el libro del Génesis, cuando se ve el primer reino en la tierra que se estableció después del diluvio, es descrito como Babilonia. Babilonia, que fue fundado por Aico Nimrod, y donde se elevó la torre de Babel de confusión, en rechazo y oposición al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y eso ha ido a lo largo de los siglos y milenios, a lo largo de los imperios y reinos de la secuencia, todos se han puesto en oposición con el creador. Han impuesto idolatría, han impuesto veneración de hombres, han impuesto el día del sol como día de descanso, y de esta manera han impuesto leyes religiosas y persecución. Una y otra vez se repite la misma historia. Ahora, en Daniel capítulo 2 y en capítulo 7, cuando se ve esta secuencia por primera vez de los 7 cabezas y los 10 cuernos, nos muestra cuál está en vigencia. Ahora presten mucha atención. ¿Cuál está en vigencia? Daniel 7 nos revela el león, y Daniel vivía en esa época, Babilonia. Y si van a Daniel capítulo 2, van a ver que el profeta Daniel le dice al rey Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 2, versículo 38. Luego dice: después de ti vendrá un reino inferior, luego otro reino inferior, un tercer reino inferior como el hierro, que será terrible. Ahora, el reino en vigencia, en la primera vez que se presenta la secuencia de imperios y reinos, fue el primero, Babilonia. Pero se menciona ya Medo-Persia, Grecia y Roma, a través de la simbología del oso, del leopardo y la bestia terrible y espantosa, que iba a ser el cuarto, Roma. Ahora, muy curiosamente, el profeta Daniel entendió muy bien las primeras 3 bestias. Entendió muy bien Babilonia, entendió muy bien Medo-Persia, entendió muy bien Grecia, porque a los 3 inclusive los conocía por nombre. Lo pueden estudiar en Daniel, léanlo. Y luego en el versículo 19 de Daniel 7, Daniel tiene deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Muy importante. Su interés es sobre la cuarta y última bestia, la terrible y espantosa, de la cual no hubo nombre. Y entonces viene una descripción un poco mayor. Y cuando en el Apocalipsis se retoma el concepto, cuando 600, 700 años después, San Juan en el Apocalipsis retoma el concepto, en el Apocalipsis 12, versículo 4, ya lo presenta con su nombre más claro, y lo dice: es el dragón. Esta bestia terrible y espantosa es el dragón. En Apocalipsis 12, ustedes pueden leerlo en los primeros 5 versículos. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz al hijo varón. Jesucristo estaba por nacer. Y el dragón, Roma imperial, en el mismo momento que Jesús estaba por nacer, ya quería destrozar al rey que estaba naciendo. ¿Recuerdan Herodes? La matanza de los bebés allá en Betlén. Miles de niños matados desde recién nacido hasta los 2 años más o menos, para intentar matar a Jesucristo tan pronto como naciese. Así dice la profecía. Pero, gracias a Dios, Dios intervino a través del ángel, el sueño, y José huyeron a Egipto. Pero así fue. 33 años después, otro Herodes, junto con Poncio Pilato, finalmente llevó a Jesucristo a la muerte en la cruz. Junto con la conspiración, con el liderazgo judío, los romanos no podían crucificar, es decir, los judíos no podían crucificar a Cristo, necesitaban el visto bueno de Roma, porque Roma estaba en control del territorio. Y entonces, cuando se unió Iglesia y Estado, Cristo fue crucificado. Una y otra vez la misma historia. Ahora, Roma imperial era representado aquí como el dragón. Y el dragón, ¿cuál era de la secuencia? El cuarto. El que en Daniel 2 y 7 estaba descrito como la bestia terrible y espantosa. Ahora vuelve a aparecer aquí como el dragón. Y el dragón pasa su mando.
tenemos que entender que cada potencia mundial que está surgiendo aquí en el panorama profético era en su época el nuevo orden mundial. ¿Alguna vez has escuchado ese término, el nuevo orden mundial? Ya había varios en el pasado. Cuando Babilonia estaba ahí, hace miles de años atrás, con Nabucodonosor, Babilonia era el orden mundial de la época. Cuando invadieron los medo-persas se convirtieron en el nuevo orden mundial. Cuando invadieron los griegos, Grecia se convirtió en el nuevo orden mundial. Cuando vino el imperio romano y conquistó a los griegos, Roma imperial se convirtió en el nuevo orden mundial. Y así sucesivamente. Nosotros hoy en día vivimos en un orden mundial. Y muy pronto está por venir otro nuevo orden mundial. Porque hay una secuencia. Ahora, aquí en Apocalipsis 12, versículo 4, entonces, el dragón, la bestia terrible, espantosa, Roma imperial, la cuarta cabeza estaba en vigencia. Apocalipsis 13 nos presenta la quinta. Miren cómo está aquí descrito. Apocalipsis 13, en los primeros versículos ustedes ven que surge una bestia. Surge una bestia, nuevamente 7 cabezas, 10 cuernos. Y lo curioso de esta bestia de Apocalipsis 13, en los primeros versículos, es de que describe las potencias anteriores a ella. Miren aquí, Apocalipsis 13, versículo 1 nos habla de la bestia con sus 7 cabezas, 10 cuernos que subía del mar. Es la tercera vez que la Biblia ahora presenta este escenario. Y dice el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Oh, qué interesante. Aquí están descritas las potencias anteriores a ella. El león, el oso, el leopardo, llevándonos mentalmente a las 3 bestias de Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y aquí dice, y el dragón, la bestia terrible y espantosa de Apocalipsis 12, ahora le pasa el control, la autoridad, el mando al quinto, a la bestia. Entonces aquí Apocalipsis 13 nos muestra la quinta cabeza en vigencia. Roma en su segunda fase papal, Roma religiosa cristiana papal, que ahora está siendo descrito en Apocalipsis 13 hasta el versículo 10 con muchas características, de que iba a abusar de los santos, iba a perseguir 42 meses y que iba a blasfemar de Dios y de su nombre. Finalmente, en el versículo 10, llega a su clímax, al final de los 42 meses, que era los 1260 años de la persecución medieval, el tiempo asignado a Roma papal para perseguir, y de repente en el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Eso es exactamente lo que pasó, porque Roma durante siglos, durante los 1260 años de su autoridad en Europa, persiguió, mató a espada, llevó cautivo a los hijos de Dios. Y ahora le ocurrió lo mismo al final de los 42 meses, los 1260 años, los 3 tiempos y medio. Pues desde 538 lleva hasta 1798. ¿Y qué pasó en 1798? Pues hubo la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, Napoleón envió a su general Berthier a Italia. Tomó presto al Papa Pío VI, lo llevó a Francia, donde murió en cautiverio. Y miles de sacerdotes tuvieron que huir por su vida y murieron a espada y a guillotina allá en Francia. Oh, qué interesante. Francia, un actor muy importante en las profecías. Francia fue la primera de las 10 tribus bárbaras en dar su autoridad y someterse a Roma papal. En aquel entonces había 10 tribus bárbaras. ¿Recuerdan la transición? Daniel 2 habla que de la cuarta bestia, Roma, le surgieron 10 cuernos. Y en Daniel 2, de la estatua de metales, 10 dedos.
Esos 10 dedos representan la transición que sufrió Roma en su fase, de la primera a la segunda fase, de la fase imperial pagana a la fase cristiana papal. Esos 10 cuernos originalmente eran tribus bárbaras y cuando cayó el Imperio Romano en el 476, eran exactamente 10 tribus bárbaras establecidas sobre el territorio romano. Pues Dios es muy preciso, Dios no se equivoca. Había más tribus bárbaras, pero 10 estaban sobre el territorio romano cuando colapsó. Los 10, ¿qué religión tenían? Originalmente eran todos paganos. Igual como los imperios anteriores. Babilonia pagano, Medo-Persia pagano, Grecia pagano, Roma imperial pagano, las 10 tribus bárbaras paganas. Continuamente paganas. Pero entonces ocurrió algo. 4 de ellas habían aceptado el arianismo, que era una forma de cristianismo, pero que no reconocía a Jesucristo como divino, sino como una criatura inferior a Dios, los arianos. Y justo estaban sobre los territorios de Italia. Ahí estaban sobre los territorios de Italia y al norte de África, a unos pocos kilómetros de Italia. Y el obispo de Roma no podía surgir. Entonces hubo las maniobras descritas aquí en Apocalipsis 13, versículo 2, donde dice que el dragón, Roma imperial, le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia, al cuerno pequeño, a Roma papal. ¿Y cómo lo hizo? Enviando sus tropas de Roma oriental. Los emperadores, Zenón, Justiniano, enviaron sus tropas, su ayuda para destrozar a los arianos que estaban ahí sobre Italia y que no permitían que surja el obispo de Roma y que comience la soberanía papal. Y entonces hubo todas unas maniobras y ahí fue donde, en esa época, en el año 508, donde los francos bajo el rey Clodoveo decidieron entregar sus ejércitos, su autoridad, sus tropas militares al obispo de Roma. Y Clodoveo se bautizó con miles de sus soldados, 508, y entonces comenzó la destrucción final con todos esos grupos unidos, la eliminación de los arianos, los gerulos arrancados, los vándalos arrancados, finalmente los ostrogodos arrancados en 538. Y ya no había oposición y comenzó la soberanía papal en Europa. Los 1260 años, los 42 meses, aquí descritos en Apocalipsis 13. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó? ¿No eran 4 las tribus bárbaras arianas? 3 fueron arrancadas, ¿y la cuarta qué pasó? La cuarta eran los visigodos. Huyeron y escaparon hacia la península española. Y ahí se establecieron, porque el rey de los francos, Clodoveo, había matado personalmente al rey de los visigodos. Y huyeron y escaparon hacia la península española. ¿Y qué pasó con ellos? Unos 60 años después, bajo su rey Recaredo, se convirtieron al catolicismo romano. Y por lo tanto ya no tenían que ser arrancados de la bestia romana como los otros 3, porque se sometieron. Pues con Roma es así, o te sometes o eres arrancado. Lo interesante es que estas 3 bestias arrancadas de la bestia romana en realidad no pertenecían ahí porque no se habían sometido a Roma y tenían que ser arrancadas porque no pertenecían a la bestia romana, porque no se habían sometido a ella. ¡Qué interesante! ¿Y cómo siguió la historia? Había los paganos primero, luego los arianos, la primera tribu católica que eran los francos, luego los visigodos se convirtieron al catolicismo y luego las demás tribus bárbaras también. Y pasó cierto tiempo y las 7 tribus bárbaras eran católicas romanas. El destino de Europa había sido forjado. La bestia había entrado en su segunda fase. Ahora el trono que había recibido del dragón, que era Roma imperial, Constantino había trasladado la sede del Imperio Romano.
de Roma a Constantinopla. Y ahora había un vacío de poder en Roma que aprovechó el obispo de Roma y se sentó ahí después. Y llegó a tener la autoridad y el poder que tenían antes de él los emperadores romanos. Muy bien, cuando llegó el año 1798, al cabo del tiempo profético, cuando se levantó la Revolución Francesa, entró en juego un nuevo actor profético, descrito en Apocalipsis 11 como la bestia del abismo. Descrito en Apocalipsis 11 como la bestia del abismo y en Daniel 11, versículo 40, como el rey del sur, que en la fase final, al cabo del tiempo, en 1798, se levantó como una fuerza poderosa para hacerle frente a aquella potencia que había estado en vigencia 1260 años. Y se dio la famosa herida mortal. La herida mortal que descrita en Apocalipsis 13, vi una de sus cabezas, versículo 3, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y cómo era la reacción del mundo entero? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Solamente de una potencia terrenal se dice proféticamente que recibió una herida mortal y llegó a sanar de ella. Roma papal. Roma papal, una de sus cabezas. ¿Cuál? Aquí en Apocalipsis 13, la quinta. Porque las otras 4, versículo 2, el oso, el leopardo, el león y el dragón, que era la bestia terrible, espantosa, que le había pasado el poder, ya habían caído. ¿Entendemos hasta aquí? Ojalá logre explicar de una forma muy sencilla y didáctica. Entonces, ¿qué pasó? Justamente la potencia de los francos, que en 508 le habían entregado como primera de las 10 tribus bárbaras el poder y la autoridad y los ejércitos al obispo de Roma, fue aquella que 1290 años después destrozó al obispo de Roma. Los franceses son reconocidos en la historia, Clodoveo, como hijo predilecto de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque fue aquella que fue la primera en darle la autoridad, el poder, sus ejércitos. Los francos eran la potencia más grande entre las 10 tribus bárbaras, la más poderosa. Y entonces, los francos hicieron eso. De la Revolución Francesa surgieron varias revoluciones, entre ellas la Revolución Rusa, bolchevique. Y cuando ocurrió eso, se dio lo que conocíamos y conocemos hoy como el comunismo. El comunismo, la Unión Soviética. Muchos de ustedes recuerdan la Unión Soviética. Muchos de nosotros hemos vivido alguna época durante la Guerra Fría. ¿Recordemos? Sucedió que había la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y durante muchos años y décadas el mundo temía una tercera guerra mundial, esta vez nuclear. Cada vez más bombas atómicas en Estados Unidos, cada vez más bombas atómicas en la Unión Soviética. Era terrible, Guerra Fría. ¿Por qué fría? Porque no se desencadenó. Nunca se disparó una bala, pero todo el mundo estaba preocupado de una tercera guerra mundial. En aquel entonces, el comunismo de la Unión Soviética era el gran archienemigo de ¿quién? Del Vaticano, como también de ¿quién? De los Estados Unidos de América. ¿Por qué era enemigo del Vaticano? Porque en la Revolución Francesa, pues, le habían quitado su dominio. Bien, la Revolución Francesa es la que pasó su antorcha a la Revolución Rusa, por eso ahí comenzó el problema. Y en los territorios comunistas, los religiosos fueron perseguidos. La religión fue perseguida. Sacerdotes fueron matados. Era muy difícil. Entonces Roma se sentía muy mal con el comunismo. Quería tumbar para recuperar sus territorios. Y también era el gran enemigo de Estados Unidos.
Estados Unidos es protestante y Estados Unidos es también tiene un sistema comercial, se me fue el nombre, el capitalismo. Muchas gracias. ¿Y cuál es en el comunismo? En el comunismo tenemos socialismo y tenemos un sistema ateo donde la religión es prohibida. Entonces son dos visiones que se contradicen, que no pueden convivir. Tenía que colapsar uno de los dos. ¿Y qué pasó? 1989. A ver, ¿quién estaba con vida en ese año? ¿Hay algunas manos por ahí? ¿Quién estaba? 1989. Varios testigos. Yo también. Yo estaba sentado frente al televisor en Alemania. Y era un niño pequeño. No entendía de profecías. Y de repente vimos allá cómo se colapsó y derrumbó el muro de Berlín. Yo miraba en el país donde yo vivía, ¿no? Yo, gracias a Dios, vivía en el lado libre, no en el lado comunista. Entonces colapsó el muro de Berlín. 2 años después, 1991, ¿qué pasó? Se desintegró oficialmente y formalmente la Unión Soviética. Algo que nadie había pensado. ¿Y qué habían dicho? ¿Qué habían predicado las iglesias, muchas iglesias evangélicas, cristianas, protestantes? Ellos habían dicho y interpretado: el comunismo es la bestia descrita y el comunismo va a dominar el mundo. ¿Y qué predicábamos nosotros como iglesia adventista del séptimo día? No, Estados Unidos va a dominar el mundo. Estados Unidos es la bestia descrita en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ella va a ser la potencia mundial. Y muchos hermanos evangélicos decían: no, es el comunismo. Y miren, ahí está la marca de la bestia en la frente del presidente Gorbachev. No sé si ustedes se acuerdan. Había un líder político, Gorbachev, tenía aquí un lunar en la frente grande. Es la marca de la bestia. Es lo que pensaban. ¿Cómo llegaron a pensar tan erradamente? ¿Cómo? La Biblia revela que el protestantismo apóstata es el falso profeta. Si ustedes ven aquí, en Apocalipsis 19, por ejemplo, versículos 20, van a ver que está descrito como el falso profeta, aquella potencia que había hecho grandes señales delante de la bestia, según Apocalipsis 13. Entonces, ¿cómo Estados Unidos protestante llega a ser falso profeta? Pues proclamando falsas profecías. Una de ellas es la que les acabo de mencionar. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron a eso? Cuando en 1517 comenzó la Reforma Protestante y Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, comenzó la Reforma Protestante. Un poco después comenzó la Contrarreforma, el contraataque. Pues Roma papal dijo no, y se fundó el orden de los jesuitas bajo Ignacio de Loyola. Y él dijo: yo voy a hacer retornar a los protestantes a los brazos de la madre, de la iglesia madre. Y entonces, para lograr eso, tenían que sacar de su mente el concepto de que Roma papal, la bestia de Apocalipsis 13, es el anticristo. Porque todas las iglesias protestantes creían eso unánimemente. Los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los bautistas, los metodistas, todos los protestantes unánimemente creían: Roma es el anticristo. Ahora, ¿cómo sacar esto de su mente para volver a unirlos? A través de la Contrarreforma jesuita. Y había 2 intelectuales teólogos que se dedicaron a traer nuevas interpretaciones proféticas. Uno era el jesuita Francisco Ribera del siglo XVI, que inventó lo que era la aplicación, interpretación futurista. Él dijo: no, nosotros no podemos ser el anticristo. El anticristo está en el futuro. Pues el Apocalipsis se aplica literal al futuro y los 3 años y medio descritos están en el futuro y se cumplirán en un hombre muy malvado que tomará control del mundo, él. Y luego había otro jesuita que era el doctor
teólogo Luis de Alcázar, también del siglo XVI-XVII, él trajo otra interpretación que era la preterista. Y él dijo, nosotros no podemos ser el anticristo porque el anticristo ya vino hace mucho antes de nosotros, de Roma. Era Antíoco Epífanes. Así que los jesuitas hicieron una obra extraordinaria. Durante 300 años esto no ingresó a las iglesias cristianas protestantes, pero entonces comenzó a entrar. Y los protestantes cayeron ante este engaño y aceptaron casi todos, ya sea el futurismo o el preterismo. Y es por eso que se están uniendo con Roma en el ecumenismo. Porque si seguirían pensando que es el anticristo, jamás se unirían, ¿correcto? Y es por eso, al ya no ver los hermanos protestantes, yo digo ex-protestantes porque dejaron de protestar. Cuando los hermanos ex-protestantes llegaron a la conclusión de que el comunismo es la bestia, es porque ya habían perdido la vista profética de que Roma es el anticristo. ¿Entendemos? Así que el futurismo nos enceguece y no permite que podamos ver ciertos actores con sus roles proféticos e históricos en la historia humana. Ese es el peligro. Y hay millones, cientos de millones de cristianos que están cegados, no pueden ver quién es realmente aquel del cual habla profecía en su rol profético. Están mirando a otro lugar. Una cosa muy triste, una tragedia muy grande. Ahora, sigamos adelante. El comunismo, unas palabras más. 1991 colapsó de la noche a la mañana. Nadie se lo había esperado. Es repentino. Pero ¿qué pasó? En decenas de países que tenían el comunismo, eso se desvaneció. Pero hay todavía un remanente de comunismo en el mundo. ¿El país más importante del comunismo cuál es? China. China es todo una potencia grande, muy inferior a la potencia militar, etcétera, de Estados Unidos, pero es una potencia grande en el mundo, China. Y al sur de China hay 3 pequeños países, también comunistas. Corea del Norte, la más famosa, al ladito Vietnam, al ladito Laos. Y si vamos al otro lado del planeta, en el Caribe encontramos una pequeña isla, Cuba. ¿Cómo hizo caer Estados Unidos al comunismo en aquel entonces? Apocalipsis 13 revela que hubo una alianza de 2 poderes. La primera bestia de Apocalipsis 13, el Vaticano, se unió y se alió con la segunda bestia de Apocalipsis 13, descrito del versículo 11 en adelante, Estados Unidos en la profecía. 2 archienemigos históricos, ahora caminando juntos, porque están de acuerdo. Y ellos dijeron, tumbemos juntos a nuestro enemigo común, comunismo. Así hubo reuniones secretas entre Juan Pablo II, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y hicieron una estrategia para tumbar el comunismo. Entonces, Estados Unidos aportó con sus sanciones económicas y su presión militar, con el brazo fuerte, y el Vaticano también por sus artimañas y su influencia. Y Juan Pablo II comenzó un movimiento allá y hubo toda una serie de maniobras y colapsó. Y ya estábamos en una situación de riesgo de guerra nuclear. Ahora, les quiero decir que lo mismo está ocurriendo ahora. Todavía tenemos remanentes del comunismo en el mundo. Y ahorita, tanto Estados Unidos como el Vaticano siguen trabajando juntos en la misma agenda de derrumbar el resto del comunismo que queda. Sanciones económicas contra Cuba, contra China, sanciones, presión militar alrededor de Chile, con cientos de bases militares alrededor de Rusia y China. ¿Y qué pasa? Hace unos años atrás, 2014, Barack Obama y Raúl Castro se sentaron a la mesa y comenzaron por primera vez en la historia otra vez relaciones políticas, diplomáticas. ¿Y por qué? ¿Cómo ocurrió? El Vaticano, Francisco estaba por detrás. Francisco los juntó a los 2 y dijeron, de una vez arreglen. Vengan, reuniones secretas en Canadá. Y luego en el Vaticano firmaron los acuerdos.
Y Raúl Castro dijo, si este papa sigue hablando así, yo vuelvo a la Iglesia Católica. ¿Sabían? O sea, todas las noticias, busquen. ¿Y qué pasa ahora en China? ¿Qué pasa con Corea del Norte? Corea del Norte, que amenaza con problemas nucleares, ¿correcto? Y Estados Unidos le ha hecho tanta presión a Corea del Norte de que se hablaba de que puede volver a haber algún problema nuclear. Pero Estados Unidos, la misma estrategia junto con el Vaticano que aplicó a la Unión Soviética, está aplicando ahorita a los remanentes del comunismo. Porque ¿qué dice la profecía? ¿Qué dice la profecía? Que el rey del sur caerá. Dice que la bestia del abismo pues se terminará a extinguir, porque Estados Unidos será la última superpotencia mundial, junto con el Vaticano, que finalmente controlará a Estados Unidos religiosamente. Así que, ¿qué vemos ahora este año? Qué interesante. Tanto Papa Francisco como Donald Trump, ambos han dicho que se van a reunir con el presidente del norte de Corea. Es algo histórico. Estamos viendo cosas históricas. Yo pienso que en un cercano futuro veremos posiblemente el colapso final del comunismo. Algo que ahorita quizás no nos podemos imaginar, igual como el colapso de la Unión Soviética. Pero si China colapsa, en realidad solo es su régimen, solo es la cúpula del régimen que se aferra al sistema. Si bajo las presiones económicas y todas esas maniobras colapsa, ¿qué pasa con los otros 4 países que se aferran al comunismo? ¿Creen que van a poder seguir? Claro que no. Son una migaja así. Si China cae, todos caen. Yo pienso que vamos a ver en el futuro cosas muy, muy espectaculares. Pero, volvemos a la profecía, Apocalipsis 17, pues ahora nos habla de que 5 han caído. Bien, los siglos de la secuencia que han caído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en su primera fase imperial y Roma en su segunda fase papal, han caído hasta 1798. Y luego, cuando Juan en la visión, en el versículo 6, ve a la mujer, la ve en este momento, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Cuando ahora ve a la mujer en ese momento, cuando 5 ya han caído, y el quinto era justamente Roma papal de 538 a 1798, la ve ya embriagada de la sangre de los santos y los mártires que durante la Inquisición había extinguido y eliminado. Y luego dice, versículo 10, uno es, 5 han caído, uno es. ¿Quién es el que está en vigencia? ¿Quién es el que está en vigencia? Vamos a ver juntos en Apocalipsis 13, el primero de la secuencia de Apocalipsis 13, la primera bestia, Roma papal, sus 42 meses hasta 1798, el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Versículo 11, y después, dice la profecía, después de esto, vi otra bestia que subía de la tierra que ayudó a la mujer. ¿Quién es la bestia que ahora se levanta ahí? Los Estados Unidos en la profecía. Estados Unidos se levantaron en esa época y llegaron a ser desde una pequeña planta hasta la superpotencia mundial. ¿Quién es la potencia que ahora es? Estados Unidos. Estados Unidos está en vigencia como sexta cabeza desde hace muchas décadas, casi 200 años diríamos. Ahora, ¿cómo sigue la profecía? La profecía dice que vendrá uno durante corto tiempo. Apocalipsis 17, versículo 10. Y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Luego saltamos al versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí vemos los mismos símbolos 2 veces repetidos. Después de aquel que es el sexto, viene el séptimo, que dice 1, que durará corto tiempo, y luego lo describe 1 hora. Y luego dice también que son 10 reyes
que recibirán poder juntamente con la bestia. Bestia Roma papal, muy interesante. Ahora, ¿qué significa esto? Yo antes pensaba una época que el sexto de la secuencia quizás es la Revolución Francesa, el comunismo, y que el séptimo quizás sería de Estados Unidos, que le entregasen al octavo a Roma papal el poder en su retorno al poder mundial. Pero luego, al estudiar, y también mi hermano Alberto me ayudó para entender un poco esto, me di cuenta que no puede ser, porque la secuencia descrita en Apocalipsis 17 es una secuencia de reinos sobre los cuales monta la mujer. Ahora, ¿la mujer símbolo de qué es? Iglesia, ¿no? Y es símbolo de religión que controla la política. Pero, queridos hermanos, amigos, en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa y el comunismo que surgió de ahí y el ateísmo, la religión era opio para el pueblo. Ellos odiaban la religión y todo lo que tenía que ver con religión. La mujer nunca montó la bestia. Estoy hablando de la bestia del abismo del Apocalipsis 11. Porque el comunismo odia la religión. Jamás dejaría que la religión le influya para tomar sus decisiones. Así que el comunismo no es parte de las 7 cabezas. Tal como las 3 cuernos arianos no eran parte de la bestia romana, no pertenecían ahí. Entonces, por eso llegué a descartar que el comunismo, la Unión Soviética, la Revolución Francesa, podía ser una bestia de la secuencia. Además, vamos a ver en Apocalipsis 13 que no es lo que dice aquí. Apocalipsis 13 nos presenta la primera bestia, Roma papal, hasta el versículo 10. Y a partir del versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, Estados Unidos en la profecía, aquella que ayuda a la mujer. Entonces, Estados Unidos es la potencia que en este momento es. Está dominando el mundo. Pero ¿quién es la séptima que le sigue? Aquella representada por 10 cuernos y que durará breve tiempo. Ahora, veamos esto. Para entenderlo hay que hacer un paralelismo. Dios es muy bueno. Y Él nos muestra las profecías en varios lugares para que podamos comparar y entender el contexto. Y esta descripción de Apocalipsis 17 de los 10 cuernos, el séptimo, que por 1 hora recibirán reino junto a la bestia. ¿Y qué harán? Versículo 14. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vamos a Apocalipsis 16, donde esta visión aparece por primera vez. Porque veremos que Apocalipsis 17, que estamos analizando ahorita, tiene la explicación en los 2 capítulos que están alrededor. Apocalipsis 16 y 19. En los 3 capítulos aparece la misma descripción, pero 3 veces para hacernos entender de lo que se trata. Apocalipsis 16, versículo 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, y ahora escuchen bien, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Versículo 16, Armagedón. Oh, aquí están los 3 detalles. Número 1, dice, van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿De cuántos reyes estamos hablando? De todos. ¿Cuántos existen actualmente? ¿Cuántos reinos hay en la tierra? ¿Cuántos países soberanos hay? ¿Quién sabe? 194. Ok. Reunirlos a los reyes de la tierra. Hoy en día diremos a los presidentes de la tierra en todo el mundo. Reunirlos. ¿Para qué? Para una batalla. En Apocalipsis 17 vemos lo mismo. Los 10 reyes reunidos, juntos, con un mismo propósito de pelear contra el Cordero, el Armagedón. Y luego vamos a la tercera que está en Apocalipsis 19, donde en los versículos 19 y 20 describe lo mismo, con otras palabras.
vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos. ¿Y nuevamente para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, Jesucristo en su retorno. Oh, qué interesante. 3 veces la misma escena. La primera y la tercera vez dice los reyes de la tierra reunidos. Y la segunda vez dice los 10 reyes. Pues los 10 reyes son una representación de los reyes del mundo, de todos los reyes de la tierra unidos. Es una simbología. Y gracias a la comparación del contexto lo podemos entender con facilidad. Les pregunto, ¿hay alguna institución del tiempo del fin donde se reúnen todos los reyes de la tierra? ¿Hay alguna institución donde todas las naciones de la tierra están unidas? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, queridos hermanos, según lo que es mi comprensión, es la institución que le toca el turno en un cercano futuro. Las Naciones Unidas tienen un rol profético que creo que todavía casi nadie entiende. Les quiero explicar. Las Naciones Unidas se fundaron bajo un lema. ¿Saben cuál es el lema? Paz y seguridad. ¿Les hace recuerdo esto de algo? Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Cristo vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad. Oh, por primera vez en la historia humana, una institución que ustedes entran a su página web, paz y seguridad. Si ustedes ponen en el internet, en el buscador Google, por ejemplo, paz y seguridad, ¿qué es lo que les va a aparecer? Las Naciones Unidas y 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Eso les va a aparecer en inglés, Peace and Security en alemán, me olvidé hablar alemán. En todos los idiomas que ustedes ponen paz y seguridad, bien, por lo menos esos 3 verifiqué, las primeras páginas, las Naciones Unidas y 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Ahora, ¿cuál es su historia? ¿Quién fundó las Naciones Unidas? ¿Dónde se fundaron? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Se fundaron después de la Primera Guerra Mundial en 1919, porque querían que nunca más haya guerra mundial, que las naciones de la tierra se unan, que haya paz, que haya seguridad. Fracasó. Esto comenzó, todavía no se llamaba Naciones Unidas, se llamaba Sociedad de Naciones. Eran 63 países que la conformaron. Fracasaron porque se dio la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, Franklin Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, fue el primero en usar el término Naciones Unidas. Y entonces, en el 1942, firmaron una inicial declaración con 26 países. Fue fundado en Estados Unidos. Su sede principal está en Estados Unidos, en Nueva York. Y también Estados Unidos es el principal contribuyente económico a las Naciones Unidas. Luego, en 1945, ya eran 51 naciones que se unieron. En 1991, ya eran 166 naciones. ¿Y saben qué pasó en el año 2000? Justito para que fácil para recordar. En el año 2000 se unieron las demás naciones de la tierra. Ahora son 193 países en las Naciones Unidas. Todos los países del mundo están ahí, menos uno. Ahorita les voy a contar. Solo uno, que es el observador. Ahorita les voy a contar el observador. 193 naciones de la tierra de las 194 están en las Naciones Unidas. Ahí están todos juntos, los países paganos, los países comunistas como China y Corea del Norte y Cuba, todos están ahí. Los países musulmanes están ahí, los países católicos y los protestantes están ahí, todos están ahí en las Naciones Unidas. Los reyes de la tierra unidos. Pero hay un país que no forma parte, que tiene estatus de observador. ¿Saben cuál es? El Vaticano. Son 194 países soberanos de la tierra y un hito
no forma parte de las Naciones Unidas, sino observador, el Vaticano. Ahora, muy interesante, vamos a seguir analizando, pues yo les quiero decir que el Vaticano, con su rol de observador, tiene un rol muy importante. Yo busqué, me intrigué, busqué en el internet, ¿qué significa observar? Y dice el diccionario, observar es mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Oh, el Vaticano, observando las naciones de la tierra con mucha atención, con mucho detenimiento. Y entonces la segunda definición, observar significa mirar con disimulo o con cautela de ser descubierto. Es observar. ¿Cuál es el plan de Roma? Les quiero preguntar una pregunta, a ver si me pueden responder. Si yo quiero controlar el mundo, ¿no sería lo mejor que exista una institución que englobe todas las naciones de la tierra y entonces tomar control de esa institución? ¿No es lo más lógico? ¿Hace sentido? Les quiero mostrar algo. Esto era la señal, el símbolo del Imperio Romano. ¿Qué ven aquí? La corona de laurel, que significa triunfo. Ahora, muy interesante lo que les voy a mostrar ahora. Esta corona triunfal, símbolo de victoria, laurel de oro, era la distinción concedida al general victorioso que entraba en Roma. Él recibía este laurel. Roma, según la profecía de Daniel 2 y Daniel 7, es la cuarta y última bestia, cuarto y último metal. Todo tiene que cumplirse en Roma. Roma tiene que ser el octavo. La bestia que era no es y será. La bestia que era desde 538 a 1798 y recibió su herida mortal. No es en el lapso de tiempo que Estados Unidos está en posición, pero Estados Unidos comenzó bien y terminará mal. ¿Recordemos? Comenzó como un cordero, pero hablará como un dragón. ¿Y el dragón símbolo de quién es? ¿Ya lo hemos visto? De Roma. Pues Roma tomará finalmente control de Estados Unidos. Cuando en Apocalipsis 13 dice que se imponga la marca de la bestia, la marca de la autoridad religiosa de Roma, de haber transferido el sábado al domingo y haber cambiado la ley. Cuando eso ocurra, pues Estados Unidos ya no es como un cordero, ya va a hablar como el dragón. Pero otra cosa es que, lo vemos aquí, el símbolo de las Naciones Unidas. ¿Alguna vez han visto el símbolo de las Naciones Unidas? ¿A qué les hace recuerdo si recordamos el símbolo del Imperio Romano, de Roma? ¿Cuál es la simbología aquí? Yo pienso que los niños de alguna manera pueden reconocer. No es tan fácil de entender. El mundo entero y el laurel alrededor. La victoria cuando el conquistador entra victorioso a Roma por sus conquistas. ¿Cuál es la conquista final de Roma? El mundo entero, el octavo, el que era, no es y será, porque su herida mortal sanará. ¿Cuál era su herida mortal que recibió en 1798? Perdió su autoridad sobre los reyes de la tierra, porque él controlaba los reinos de la tierra, de sus territorios. Europa, Sudamérica, lo perdió todo. Pero dice, es la única de todas las potencias de las cuales dice, su herida mortal sanará. Y todo el mundo se asombrará y maravillará cuando verá cómo la bestia vuelve al poder mundial. El octavo, uno de los 7, vuelve al poder, pero va a la perdición. Qué tremendo, ¿saben? ¿Qué significa que surja del abismo y vaya a perdición, tal como está escrito en Apocalipsis 17? Porque aquí en Apocalipsis 17, versículo 11, dice que la bestia que era, no es y será, es la que vuelve a surgir, pero esta vez del abismo e ir a perdición.
¿Quién subió del abismo antes de Roma? Apocalipsis 11, la bestia del abismo, la Revolución Francesa. Fue la Revolución Francesa que subió del abismo. Y ahora vemos que al final de la historia Roma está saliendo del abismo. Es decir, con el mismo significado de la Revolución Francesa. ¿Con qué mensaje vino la Revolución Francesa? Derechos humanos, libertad, fraternidad. Y con ese mismo diálogo Roma está volviendo al poder mundial. Habla de los 3 T. No sé si ustedes han escuchado los 3 T. Que todo el mundo tenga trabajo, tierra y techo. Suena muy bien, ¿no? Pero si la institución que propone eso y que finalmente lo ejecuta, también luego hay obviamente términos. Puedes tener un techo, pero ¿cuántos metros cuadrados definimos nosotros? Puedes tener un trabajo, pero los horarios de trabajo definimos nosotros. ¿Qué días se trabaja, cuáles no? Puedes tener tierra, sí, pero ¿cuánta tierra? Eso definimos. Lo que estamos yendo es hacia un socialismo mundial. Quiero mostrarles la recta final del mensaje. No tengo reloj y no hay reloj por aquí, por eso estoy hablando. Ojalá no me pase ya. Pero les quiero mostrar rápido aquí, las Naciones Unidas. Lema, paz y seguridad. Yo quiero decirles lo que es el ecumenismo. Ecumenismo, si ustedes buscan en el diccionario, Wikipedia, viene del latín y significa la tierra poblada como un todo. El término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Sin embargo, en la literatura de la época romana, el término tenía un significado político imperial que superaba el sentido geográfico. Implicaba el mundo como una unidad administrativa, el Imperio Romano. Es el ecumenismo, originalmente. Hoy en día entendemos el ecumenismo como que Roma está nuevamente poniendo bajo su control al mundo cristiano protestante, pero el ecumenismo viene desde hace 2000 años atrás del término y significa los romanos eran llamados señores del ecumenismo. Polibio escribió, todas las partes del mundo habitado, es decir, oikomene, que es ecumenismo, han venido a estar bajo el dominio de Roma. Eso también dijo, por ejemplo, Josefo Flavio, que escribió al rey, acerca del rey Agripa, el mundo habitable, o ecumenismo, todos somos romanos. El nombre ecumenismo no aparece muchas veces en la Biblia, pero aparece en 2 lugares en el Nuevo Testamento. Lucas 2, versículo 1, donde dice, César Augusto ordenó empadronar a todo el mundo. Ecumenismo. ¿Quién? El emperador de Roma. Lucas 4, versículo 5. Cuando el diablo tentó a Jesús ofreciéndole todos los reinos de la tierra, la palabra es ecumenismo. Todos los reinos del mundo. Y luego esto se introdujo en la iglesia cristiana en el primer concilio ecuménico bajo el emperador Constantino en Nicea del 325. Aquí participaron los obispos de todo el oikomene, el ecumenismo. Así se creó el vínculo entre el concepto de unir la iglesia sin exclusiones y ahí surgió el término ecuménico finalmente. Toma de control mundial bajo Roma, en realidad es eso. Ahora les pregunto, ¿el que es Estados Unidos aún es las Naciones Unidas, donde están todas las naciones de la tierra, menos el Vaticano como observador, no tienen autoridad? Las Naciones Unidas dicen, hay que desarmar el mundo nuclearmente. Estados Unidos pone su veto, no, y sigue incrementando armas nucleares más modernas. Las Naciones Unidas dicen, hay que hacer un pacto medioambiental para ya no contaminar el mundo con emisiones de dióxido de carbono. Todo el mundo firmando ahí los protocolos de Kioto, de París, de todo lado. Estados Unidos, no. Aunque todo el mundo se una y diga, hagamos esto, Estados Unidos, no. La ONU dice, hay que firmar un pacto de migración. Estados Unidos, no. Nosotros no. Y levanta un muro.
Y las Naciones Unidas dicen, hay que tener derechos humanos. Y Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ahora recién en junio de 2018. Y 128 países de las Naciones Unidas votan en contra de que Estados Unidos reconozca a Jerusalén como capital de Israel. Y al final del 2017 Trump lo hace. ¿Se dan cuenta? Y las Naciones Unidas, todos en conjunto, dicen, hay que levantar el bloqueo de Cuba. Ya no sanciones de Estados Unidos. Y Estados Unidos dice que no. Les pregunto, ¿quién está en control? ¿Las Naciones Unidas o Estados Unidos? Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Según lo que yo entiendo de la profecía, muy pronto Estados Unidos se va a someter a la autoridad de las Naciones Unidas. Y cuando eso ocurra, se pasa el bastón de mando del sexto al séptimo. Los reyes de la tierra del mundo unidos, en corregencia con la bestia. Durará poco tiempo, 1 hora. Poco tiempo en comparación a todas las anteriores potencias, que algunos duraron muchas décadas, otras duraron muchos siglos, pero solo de este último, del séptimo, nos dice que durará corto tiempo, para darnos a entender, una vez que las Naciones Unidas lleguen al poder, no será muy largo. Y ahí nos explica que es una corregencia. Miren, Apocalipsis 17, versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Por qué? Porque sin vigencia a Estados Unidos. Pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente a la bestia. El momento que algún presidente de Estados Unidos, ya sea Trump, pero lo dudo, o otro que les puede seguir, diga, ya, una vez, nosotros también somos 194 países, nos sentemos en la mesa y ya nadie ponga voto, lo que la mayoría dice, eso que sea. Cuando ocurra ese momento, se pasa el control al siguiente, al séptimo. Y dice aquí, el versículo 13, estos tienen un mismo, versículo 12 al final, escuchen esto, por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Porque el observador va a estar en corregencia. Pero luego viene el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y ese es el octavo. Ese es aquel que era, no es y será. Porque dentro de esta corregencia que van a tener, van a decir, oh, el Vaticano lo está haciendo muy bien, pues le pasaremos nomás la autoridad a él. Y cuando eso ocurre, estamos en vigencia. El último, el octavo, que va a perdición y el retorno de Cristo. El reino eterno de Dios comienza. Ahora les quiero decir algo muy interesante. Yo conocí una señora en Alemania, nos hicimos amigos, ella es mayor, y ella era la que dirigía durante 5 años el departamento de parapsicología de las Naciones Unidas en la Nueva York. Estaba ahí ella como dirigente de la parapsicología. Ella tenía que invitar al Dalai Lama y tenía que traer a los chamanes de África para hacer sus rituales en las Naciones Unidas, y trajo a pastores carismáticos de Estados Unidos, porque ya que las Naciones Unidas tú no puedes discriminar. Si todas las naciones están ahí, algunas son paganas, otras cristianas, otras ateas, otras, ¿te das cuenta? Otras musulmanas. Tienes que invitar pues todos, tiene que ser un escenario de todos juntos, ahí unidos. Y ella dijo, ella no es cristiana, mucho menos adventista, pero ¿saben lo que dijo? Dijo, sin que yo le haya preguntado, los que hicieron y hacen las fiestas más grandes y espectaculares, bombásticas en las Naciones Unidas una vez al año, es el Vaticano. Hacen unas fiestas que no te puedes imaginar, de todo el lujo y la pompa y todo lo que traen ahí, y todos los enormes buffets y la música, y invitan pues a todos los presidentes y también a todos los administradores importantes de los diferentes países, y ahí hacen su enorme gala y fiesta. ¿Con qué propósito creen ustedes?
hacer relaciones, amistades, contactos, influencia a nivel mundial. Cuando ella se salió de las Naciones Unidas, ella dijo, yo descubrí muchas cosas que no me gustaban, que estaban mal. Tuve que firmar una carta, una declaración de confidencialidad, de no decir las cosas que he visto y lo que sé. Tampoco le pregunté qué era, pero el simple hecho de que tuvo que firmar una carta de confidencialidad ya nos muestra muchas cosas. Ahora, Apocalipsis 16 nos habla de los 3 actores del tiempo del fin. Apocalipsis 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta. 3 espíritus a manera de ranas, espíritus de demonios. 3 actores. La bestia, fácil. Apocalipsis 13. Roma papal. El catolicismo. El falso profeta, fácil. La segunda bestia de Apocalipsis 13. El protestantismo apóstata. El dragón, ¿quién es? El dragón, el paganismo mundial. Porque los 3 se unen en una institución. Detrás está, obviamente, el diablo. El diablo es el dragón en esencia, pero actúa a través de instituciones que también se llaman el dragón. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese Roma imperial. El diablo trabaja a través de instituciones. Ahora, el dragón es la institución que representa el paganismo mundial. Miren, aquí les quiero mostrar unas cuantas ilustraciones. El dragón aparece como símbolo de casi todas las religiones paganas. A este lado, los budistas de China, representados como dragón. A este lado, los sintoístas de Japón, representados como dragón. Aquí, más religiones paganas. Los taoístas de la India, representados por dragón. Aquí los hindúes de la India representados como dragón. Aquí el confucianismo de la China representado como dragón. Y saltamos a Sudamérica y América. Los mayas representados en Centroamérica como un dragón. Y si vamos a Sudamérica, aquí tenemos a los incas representados como un dragón. Y aquí tenemos los aztecas representados como un dragón en Norteamérica. Y no tuve tiempo para conseguir más. Pero hay muchas otras religiones tribales representados como dragón. ¿Por qué? Porque representa el paganismo. Las Naciones Unidas, paganismo. Hay mucho más que quisiera decir, pero terminaré diciendo lo siguiente. Esta triple constelación babilónica del fin, donde estarán estas 3 potencias, aquel que es, porque seguirá siendo, Estados Unidos seguirá la potencia mundial bélica, aunque pase la antorcha, el control a las Naciones Unidas. No significa que Estados Unidos desaparezca, no, están ya juntos. Y cuando las Naciones Unidas pasen al Vaticano, a Roma papal, no significa que desaparezca, no, los 3 juntos, catolicismo, protestantismo, paganismo, unidos, pero a través de los 2 engaños fundamentales que los unirá. Uno, como describe aquí en Apocalipsis 16, versículo 14, el espiritismo, porque de la boca de los 3 salen espíritus inmundos. Porque tanto el catolicismo cree en la inmortalidad del alma, como el protestantismo apóstata, como el paganismo, todos en conjunto creen este primer mentira de Satanás: no moriréis. Por eso, con las manifestaciones espiritistas que ya existen y que va a haber en el futuro, muchísima gente se va a someter y va a creer. Y el segundo gran engaño es pues Apocalipsis 18, versículo 4, donde dice: salid de ella, pueblo mío de Babilonia, para no ser partícipes de sus pecados. Porque Babilonia, las 3 instituciones, vivirán en transgresión de la ley. Ni el catolicismo guarda los 10 mandamientos, porque ha rechazado el segundo y el cuarto. Ni el protestantismo guarda los 10 mandamientos, porque rechazó el cuarto. Y el paganismo tampoco guarda el sábado ni nada. Se unirán el mundo, pero habrá un remanente. Y ahí debemos estar tú y yo, el remanente del pueblo de Dios. Estamos viendo cómo las escenas están dando. Hubiese querido decir más cosas, pero tiempo se nos fue. Que Dios nos bendiga con este conocimiento
y que podamos reconocer lo que está ocurriendo en el mundo para tomar nuestra decisión. Vemos que todos los actores del tiempo del fin están tomando posición. Estados Unidos está tomando su posición para cumplir sus roles finales de la historia humana. El Vaticano está tomando su posición para terminar de cumplir su rol. Las Naciones Unidas están ahí preparándose para terminar de cumplir su rol. El comunismo ya hemos visto, yo pienso que pronto se va a extinguir. Pero, ¿cuál es nuestro rol? Porque nosotros también tenemos un rol, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como pueblo de Dios? 1, predicar. 2, enseñar. 3, sanar a través de los remedios naturales. 4, prepararnos para la crisis final, porque está a la puerta. No falta mucho. Prepararnos físicamente, espiritualmente. Estar bien con Dios, con el prójimo. Establecernos en el campo. Ojo, muy importante, podemos hacer todo un largo sermón de la salida del campo que ya debíamos estar fuera hace mucho tiempo, digámoslo así, resumiéndolo. La crisis está a la puerta, tenemos que cumplir nuestro rol. Roma está cumpliendo su rol, Estados Unidos, las Naciones Unidas, todos están cumpliendo sus roles y nosotros no. Eso es tragedia, ¿no es así? Tenemos que nosotros también cumplir nuestro rol. Proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Prepararnos, pues Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga y que cada uno tome su decisión correcta. También los amigos que nos están viendo a través de la televisión y las redes sociales, tomen su decisión correcta.